Queremos darte alabanza y honor, Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Dígaselo. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Te alabamos, Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Únase conmigo. Te daré alabanza y honor. 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 Jesús, toda gloria es para ti, Señor. Disponga su corazón para adorarle. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré.
Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Y siempre te amaré, y siempre te adoraré, y siempre te cantaré, y siempre te exaltaré. Te cantamos, te exaltamos, Señor. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Amén. Señor, te adoramos, te bendecimos. Démosle gloria al Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Así es, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los
eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos, Señor. Rey de los cielos, te adoramos. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos, te exaltamos. Yo te invito a que en esta mañana, en esta hora, le digas al Señor que confías en Él, porque estás en sus manos, porque estamos en su perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando. Dile al Señor, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Te decimos una vez más, porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Señor, sabemos que estás obrando tu perfecta voluntad. Podemos confiar en ti, que siempre tienes el control. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. Cuando dicen amén, bendición, bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. ¿Cuántos pueden decir sobre la tierra bien fuerte? Sobre la tierra tú reinarás, sí Señor, al anciano de días cantará. Hey, ¿qué tal mis hermanos y mis hermanas? Una vez más podemos vernos por este medio. Recuerden que aunque estamos ya teniendo algunas reuniones graduales
presenciales. Usted puede tranquilamente ir los miércoles cuando estamos citando algunos grupos, o los sábados en el ayuno. Te preinscribes al 304-110-1449, da los datos para una mayor facilidad y un mayor acceso para cumplir así las normas de bioseguridad. Pero seguimos transmitiendo estos cultos online. No te vayas a perezar. Hemos notado algunos pastores que algunos hermanos ya lo están viendo muy cómodo y listo, ya me quedo en la casa y escucho al predicador desde la casa. Bíblicamente el congregarnos, el reunirnos es muy importante. Es verdad que ahora por lo de la pandemia tenemos que estar restringidos a muchas cosas, pero lo posible también ve cuando tengamos las reuniones presenciales. Quiero darte una enseñanza hoy y quiero aclarar dos de las veces que voy a enseñar en este tiempo, de aquí a que termine el año, son dos enseñanzas que ya di en el ayuno presencial. Pero el Señor me puso que te las enseñara también a ti, porque en el ayuno presencial fueron por ahí unas 30, unas 40 personas, pero el Espíritu me inquieta para que la mayoría de la iglesia lo sepa, y no solo la iglesia Centro de Fe y Esperanza Pedregal, sino también todos los amigos y amigas que, aunque son de otras congregaciones, también nos están escuchando. Esta enseñanza tiene un nombre, dice: creados para andar por el divino camino y no hacer polvo de él. Ojo a esto: creados para andar por el divino camino, no hacer polvo de él. Y esto está basado en el Salmo 119, versículo 25. De hecho, es uno de los salmos que vamos a estar estudiando en los grupos Gosem, y después estaremos hablando muchas más cosas con respecto a esto. Pero yo solo quiero decirte lo que dice el Salmo 119, versículo 25, y lo voy a leer primero en la versión Reina Valera de 1960, pero después te lo voy a leer en otra versión para que puedas entender mucho más el significado de lo que hoy te quiero decir. Salmo 119, versículo 25, versión Reina Valera de 1960, dice: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Nota esto: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Pastor, ¿por qué nos estás hablando tanto del Salmo 119? Una de las cosas que hemos querido como equipo de pastores de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Pedregal es cimentar a la iglesia en los fundamentos estables que son la palabra, el Espíritu y Cristo. El centro debe ser Cristo, la gloria debe ser para Él. No centrar en el Evangelio en una persona, pero también debemos fundamentarnos mucho en la palabra y en el Espíritu Santo. Por eso reiterativamente estamos hablando mucho de textos con respecto a la palabra, y de mi parte sí que he hablado del Salmo 119, y en los grupos Gosén cada semana estarán tratando una porción del Salmo 119. Entonces vamos a estar cimentando mucho con respecto a esto. En cuanto a esta enseñanza, creados para andar por el divino camino y no hacer polvo de él, quiero decirte esta verdad. El salmista está pidiendo urgentemente. El salmista está desesperado por algo. ¿Y qué es el desespero del salmista? Ser vivificado. Mira, nota, él dice: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. O sea, él está suplicando por ser vivificado. Ahora la pregunta es: ¿cuándo uno suplica para ser vivificado? Pues cuando se está muriendo, digámoslo simbólicamente, cuando se está acabando las fuerzas, cuando se está acabando la esperanza, el ánimo, entonces uno suplica: por favor, vivifícame. Y es interesante lo que él pide para ser vivificado. No pide otras cosas de la vida donde mucha gente podría
buscar refugios para ser vivificados. No fue donde simplemente consejeros que le dieran palabra de ánimos, amigos que le dieran cariño, aceptación. No fue a refugiarse en placeres que anestesian temporalmente las personas. No, Él dice, solo tu palabra es la que me puede vivificar. Ya lo hemos visto, y si tú no lo has hecho, yo te recomiendo, al menos de mi parte, prediqué una serie de enseñanzas sobre la palabra. El escrito está también, y no solo de pan vivirá el hombre, y ahí puedes corroborar muchas más. Pero yo quiero detenerme en esto, el poder vivificador de la palabra. Y ahora, ¿por qué Él está pidiendo ser vivificado? Porque le estaba ocurriendo algo. Venía un abatimiento. La palabra abatir significa postrar. La palabra abatir significa rendir. La palabra abatir significa vencer. Y Él dice, ese rendimiento, ese abatimiento, esa postración, lo estaba pegando al polvo. Lo estaba llevando al polvo. Y por eso Él dice, cada vez veo que mi vida está más pegada al polvo. Cada vez veo que mi vida está más rendida al polvo, y entonces yo solo veo una única salida, y esa salida es tu palabra. Solo tu palabra es la que me puede vivificar. Y es importante que aquí entiendas entonces muy marcadamente dos conceptos muy diferentes: la vida que viene a través de la palabra, o la muerte que viene y se da en el polvo. Pilas con esto. Esto es muy importante, que entiendas esos dos contrastes. El polvo, abatirse hasta el polvo, es un sinónimo de muerte. Vivificarse por la palabra es un sinónimo de vida. Y quiero ahondar mucho más de acuerdo a esto, pero quiero que vayamos a Génesis para que entiendas un poco más el concepto que te quiero dejar. Según el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios hace al hombre, se dice un concepto del ser creado, y dice el versículo 7, lo leo en la versión Reina Valera de 1960. Entonces Jehová Dios formó al hombre, nota de dónde lo formó, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Interesante que en el Salmo 119 se menciona: abatida está hasta el polvo mi alma. Pero vamos al Salmo, a Génesis capítulo 2 versículo 7, y vemos que precisamente fue del polvo que el hombre fue creado. Ahora, si vamos a Génesis 2.7, ¿qué fue lo que hizo la diferencia de esa criatura hecha del polvo para que se despegara del polvo? Atención, ¿para qué se despegara del polvo? Para que dejara de ser ese polvo. El texto lo dice, fue el aliento de Dios. Solo el aliento de Dios cambió el estado de simple criatura del barro y de polvo a criatura viviente. Por eso se le llama, fue el primer Adán, un ser viviente. El hombre era un ser viviente que marcaba la vida, el aliento de Dios. En hebreo es el ruaj de Dios. En griego sería el neuma de Dios. Eso sería el Espíritu Santo. Oh, qué lindo esto. Esto es algo mucho más profundo. Solo lo voy a mirar así externamente. Pero mira la belleza de esto. Solo el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, cuando entra en el polvo, lo despega del polvo, lo cambia de estado y deja de ser polvo para convertirse en un ser viviente. La vida solo la puede dar el Espíritu Santo. La vida solo la puede dar el ruaj de Dios. Y entonces es por eso que en el gráfico tú ves ese hombre, ese alma viviente. Y fue el primer Adán, un alma viviente. Ya tenía alma, ya tenía vida. Pero ¿qué sucede con ese Adán que Dios crea y al cual Él sopla aliento de vida? Conoce la historia después de Génesis 2.7.
Si tú vas al capítulo 3, ves cómo la serpiente lo engaña, cómo la serpiente lo enreda con sus argumentos. Ahí hay cantidad de enseñanzas para dar, muchas, pero solo quiero detenerme en una. Cuando el hombre y la mujer pecan, la pregunta que Dios debía haber hecho era, ¿qué hicieron? ¿O por qué lo hicieron? ¿Qué les pasó? Esas son generalmente preguntas que nosotros haríamos. Pero nota la pregunta que Dios hace en Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? Dios no preguntó por un acto. Dios no preguntó por una acción. Dios no preguntó por una motivación o una actitud. Dios preguntó por una posición. Esto es importante. Es ¿dónde estás tú? Ahora, el Dios omnisciente y omnipresente sabía geográficamente dónde estaba Adán y Eva. Sabían que estaba detrás del matorral, detrás de la hoja de higuera. Algún día te comparto una enseñanza, precisamente tiene el nombre de ¿dónde estás tú? Pero no, Dios no estaba preguntando simplemente para él saber, sino para que el hombre reflexionara. Dios sabía dónde estaba, pero Adán perdió la noción de posición e identidad. Y Dios quería que él pudiera reflexionar en esto. Es como Dios diciéndole a Adán, mira, tú eras polvo, tú eras solo barro. Yo te di aliento de vida, mi ruach estaba en ti y tú tenías una comunión conmigo. Pero tú ahora empiezas a oír otra voz y entablas otra comunión, y ya hay otra voz que es la que te dirige. Hay otra palabra que es la que te dirige. Y entonces, ¿dónde estás tú, Adán? Y como ves en el gráfico, el alma viviente que Dios hizo en el 2:7, ahora caía de una posición. Mira la flecha, ahí está. Caía en una posición, y por eso es que en Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 19, tú lo puedes ver en el gráfico, pero quiero que tú puedas mirar esto bien interesante. Génesis 3:14, cuando Dios empieza a declarar sus veredictos por el pecado, atención a esto, Dios no maldijo al hombre, Dios no maldijo a la mujer, Él no podía maldecir lo que ya era bendito. Pero Dios sí maldijo a la serpiente, y la maldición de la serpiente en el capítulo 3, versículo 14. Mira lo que Dios le dice a la serpiente. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nota la maldición de la serpiente. Dios le dice a la serpiente, tú hiciste algo, entonces yo declaro sobre ti una maldición. Y la maldición es que te arrastrarás sobre tu pecho. Y atención al alimento que iba a comer, polvo. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Mis hermanos, a estas alturas de la enseñanza quiero hacer una aclaración. Esas serpientes que nosotros hoy conocemos, la boa, la cobra, todas esas serpientes que se arrastran, no es que se arrastran porque después de la caída, no. Si tú vas a Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25, te vas a dar cuenta que Dios hizo las aves que vuelan, los peces que están en el mar, los cuadrúpedos y los que se arrastran, entre ellos las serpientes. O sea, las serpientes que vemos que se arrastran, siempre se han arrastrado, así las creó Dios. Esta serpiente no tiene nada que ver con esas otras serpientes. Si vemos a la luz de la palabra, la serpiente se refería al diablo, no las serpientes que vemos ahí. Sí, porque muchos creen que las serpientes que hoy vemos que se arrastran fue por culpa del diablo. No, Dios las hizo así. Y ese arrastrarse no significaba, era una forma simbólica para Dios decir al diablo, siempre ibas a estar mendigando aceptación, porque eso es el diablo. El diablo simplemente, aunque tiene un poder, es el ladrón de ese poder. Y siempre el hombre en Cristo tiene una posición mucho más alta que Satanás.
ahora quiero aclararlo un poco más. Pero lo segundo es el alimento. Las serpientes que conocemos no comen polvo. El hecho de que se arrastren no es que coman polvo. Pero esta serpiente sí iba a comer polvo. Era el alimento de la serpiente. Ahora, mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando Dios está hablando al hombre. Y luego le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oh, terrible consecuencia por haber desobedecido a Dios. El hombre que fue hecho del polvo y sobre el cual Dios sopló el ruach, aliento de vida, y lo sube a una posición por el pecado, cae de esa posición. Por eso Dios dice: ¿dónde estás tú? Y al caer de esa posición, entonces pasa al polvo. ¿Ves por qué en el Salmo 119 dice el salmista: abatida está hasta el polvo mi alma? Porque mientras estemos en esta naturaleza caída, van a venir muchas circunstancias que nos van a querer pegar al polvo. La tristeza, el desánimo, la derrota, la tentación, el pecado. Nos van a querer regresar al polvo de donde fuimos creados. Pero ¿sabes por qué estas circunstancias nos van a querer volver al polvo? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Porque ese es el alimento. Mientras yo esté en el polvo, yo me convierto en alimento de la serpiente. Si yo permito que en mi vida hayan circunstancias o cosas que no están conforme a lo que Dios me diseñó, entonces yo estoy apegándome al polvo. Y la serpiente, eso es lo que quiere. Mira, mi hermano, en la misma medida en que el hombre peca y en la misma medida en que el hombre se aleja de Dios y empieza a escuchar otra voz, esa posición que Dios le dio la pierde, cae, y al descender, entre más descienda, se pega al polvo, y entre más se pega al polvo, más alimento de la serpiente se vuelve. Y eso era lo que la serpiente va a comer. Pero ¿dónde quiero llegar? Al menos a lo que hoy te quiero decir. Mira lo que dice el salmista: hay algo que me despega del polvo. Hay algo que me vuelve a levantar del polvo. Hay algo que cambia mi naturaleza para que no sea parte del polvo del camino. Hay algo que me aleja del polvo, y es la palabra. Cuando la palabra llena mi naturaleza, y cuando la palabra llena mi corazón, y cuando la palabra llena mi alma, la palabra hace algo, y es vivifica. Yo podría decírtelo en otra enseñanza, pero quiero decírtelo así rápidamente, aunque creo que ya lo dije en las enseñanzas de el escrito está también, y no solo de pan vivirá el hombre. Yo lo dije allí, porque la palabra esperma es lo que se traduce en muchas Biblias como la simiente, en otras se traduce como semilla, pero la palabra es semilla. Dios tiene dos semillas: la palabra y el espíritu. Cuando esas dos semillas se meten en mi naturaleza, entonces, ¿qué pasa? Las dos semillas producen fruto, producen algo que se llama vida. Y al producir vida me despegan del polvo de la muerte. Entonces, cuando yo dejo que en mi vida abunde mucho la palabra y yo dependo del Espíritu, entonces yo ya dejo de ser ese alma viviente que en Génesis 2:7 fue la persona que cayó. No, yo ya no soy solo un alma viviente. Y tú me dirás, ¿cómo así? Mira lo que dice la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a leértelo en la versión Reina Valera de 1960. Es muy tremendo porque dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
Está hablando de el primer Adán que pecó y el segundo Adán que ya es Cristo, la persona de Cristo. Y dice que el segundo Adán fue hecho un espíritu vivificante. ¿Sabes qué significa cuando tú y yo estamos en Cristo? Tú y yo ya no somos el alma viviente de Génesis 2.7, sino somos el espíritu vivificante de 1 Corintios 15.45. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo permito que mi palabra esté en estos tres fundamentos, recuerda lo que yo te dije al inicio, que como iglesia queremos hacer mucho énfasis en estos tres fundamentos. Por favor, hermano, tómalo, recibe el consejo que como ministros te damos. Los tres fundamentos son la palabra del Señor, el Espíritu Santo y Cristo, la roca. Si yo estoy en Cristo, si su palabra abunda en mí y si yo dependo del Espíritu, entonces yo nada que ver con el polvo. Me despega la vida del Espíritu, el ruaj de Dios vuelve, pero ya no en la forma como vino en Génesis, que era un simple alma viviente. No, ya ahora es en la forma como viene en Cristo, espíritu vivificante. Mi alma es vivificada, mi alma es desapegada del polvo. En esta versión, la versión en español, dice, se apegó con el polvo mi alma, dame vida conforme a tu palabra. Nota que la palabra, Juan 1:1, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de la palabra logos. Y luego dice que por ese verbo se creó todo. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra del Padre. Y si yo estoy en Cristo, si yo dependo del Espíritu y si yo me lleno de la palabra de Dios, entonces mi alma nada que ver con apegarse al polvo. Al contrario, mi alma va a estar tan vivificada. Voy a andar, esto es lo que significa andar en el Espíritu. Muchos cristianos quieren andar en el Espíritu con una vida corta de lectura y memorización y estudio de la palabra. Imposible. Es imposible. No pidas andar en el Espíritu si no eres una persona que ama profundizar en las Escrituras. No creas que vas a poder depender y oír la voz del Espíritu si no oyes primero la voz escrita. Muchos dicen, pero es que algunos como que el Espíritu Santo les habla más claro y a mí, ¿por qué no? Yo les digo, ¿cómo eres tú con respecto a la lectura de la palabra? Ay, no, de vez en cuando. Ya lo vimos en mi última predicación que yo hablé del Salmo 119. Yo te dije, ¿cómo puedes leer la Biblia en 3 meses, en 6 meses? Y daba algunas estadísticas de lectura con respecto a la palabra del Señor. Tenemos que volver a ser el pueblo de la palabra. ¿Para qué? Para que al ser el pueblo de la palabra podamos ser sensibles a la voz del Espíritu y andar en el Espíritu. Y cuando yo soy un pueblo de la palabra y soy sensible a la voz del Espíritu, entonces viene lo otro. ¿Qué es lo otro? Entonces puedo estar en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces mi vida no nada que ver con apegarse al polvo. Dios no nos tiene que decir, como le dijo al primer Adán, alma viviente, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque yo voy a estar en una posición correcta, en Cristo. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. El problema es que muchos cristianos, teniendo y habiendo recibido a Cristo, no están en la posición correcta. Importante esto que te digo. El hecho de que tengas a Cristo en tu corazón no significa que estés en la posición que Cristo quiere que tú estés. Algunos, en vez de ser parte del camino, son polvo del camino. Tú fuiste creado para andar en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, yo debo andar en el camino. Pero algunos no están andando en el camino, sino por su identidad que perdieron, por su poco compromiso con Dios, por su poco compromiso con las Escrituras, por no depender del Espíritu Santo. ¿Sabes qué son? Son simplemente polvo en el camino. Y entonces, al ser polvo en el camino, la serpiente, esto es lo que come. Esta es la clave por la cual muchos cristianos experimentan una vida en victoria,
cuando otros todavía están como ahí a duras penas. Yo quiero darte una enseñanza y ya la compartí en un seminario. De pronto en el mes de enero voy a hablar mucho del Espíritu Santo. Y esta es bien interesante, arrastrados del capítulo 7, voladores del capítulo 8. Haciendo un contraste entre Romanos 7 y 8. Algunos la conocen, yo la he predicado en otros lugares, pero quiero compartírselas a ustedes también. Es la diferencia entre cristianos que andan una vida en victoria, cristianos que tienen una vida de bendición, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y hay otros cristianos que dicen, pero pastor, yo soy disque cristiano, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, pero mi vida yo no le veo ningún norte. Viven de derrota en derrota. Y de pronto uno se pone a mirar y es que están más apegados al polvo. ¿Por qué? Porque escasea la palabra. No tienen una comunión con el Espíritu Santo y no están fundamentados en Cristo. ¡Ey! Fuiste creado para andar por el divino camino y no hacer polvo del camino. Y la única forma de recibir esa vida, la única forma de andar como espíritus vivificantes es que la palabra de Dios abunde en nosotros. Y ese era el clamor del salmista. Abatida está hasta el polvo mi alma, pero vivifícame según tu palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz de Dios esté en sus vidas y nos veremos en una próxima ocasión.